Radio Cardinal y el Canal 99 presentan una realización de la Cooperativa Eléctrica y de Servicios Públicos Miramar Limitada. Rumbo al Centenario, con la conducción de Mariana Zapata y Miguel Franco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un jueves más de Rumbo al Centenario, hoy con un programa muy especial y un tema muy pedido que en realidad va a ser el primer programa de muchos. Hoy vamos a comenzar hablando de Colonia Müller, esta colonia tan bonita que nosotros vamos a visitar. En realidad cuando vos llegás a Miramar, ¿qué te dicen? Anda a ver la puesta de sol a Colonia Müller. Y en realidad estamos viendo la puesta de sol en lo que era la colonia naturista de José Aventín. Y hoy vamos a desmembrar esa historia, pero antes de meternos de lleno en todo esto, vamos a presentar a nuestro compañero de todos los jueves. Buenas tardes, Miguel. Hola Mariana, buenas tardes a la audiencia. Hoy tenemos un muy lindo programa y un curioso programa porque es un interrogante. Los turistas que nos visitan ven una torre y la gente le dice es de la colonia naturista, pero cuando hacen una repregunta nadie sabe mucho, nosotros tampoco, pero vamos a intentar con los invitados de dilucidar algunas cuestiones. Bueno, la colonia naturista estaba ubicada en barrio Müller. Así es. Es un loteo que había hecho Germán Müller allá a finales de la década del 20, casi en el 30, y que la colonia naturista compró unos lotes y don José Aventín instaló. Después nos van a contar los invitados cómo sigue la historia. Claro, es súper amplia, ¿no? Esta historia es súper interesante. No se muevan de ahí. Vamos a ir enseguida a un cortecito. Ya volvemos. Hoy tenemos un invitado súper especial. Les dijimos que íbamos a repetir invitados porque nuestros invitados son agentes activos de nuestra historia. Han estado involucrados en diferentes espacios. Hoy nos vuelve a visitar Juan Bergia. Con él vamos a hablar de la colonia naturista, de la colonia Müller y su historia de vida por esas tierras. No se muevan de ahí, ya volvemos. Estamos presentando por Radio Cardinal y el Canal 99 Rumbo al Centenario, con Mariana Zapata y Miguel Franco. Y si de historias amplias miramarenses hablamos, por supuesto que en primer lugar está la colonia Müller, esa colonia que disfrutamos tanto porque hay tanta historia allá, ¿verdad, Miguel? Así es, la colonia Müller es algo que despierta mucha curiosidad, pero quiero ponerlo en contexto en que a la orilla de la Mar Chiquita hubo muchos intentos de urbanización. Desde Don Pablo Gugleri, allá en La Para, hasta la zona más cerca del río de Buf, que le decimos nosotros, que es la desembocadura del Sanaes, que es desde Rosso, del Hotel de los Rossos, hacia la desembocadura del río, con varios hoteles, y la colonia Müller acá. Es decir, se terminó consolidando el centro, siempre, de toda esa extensión, que son varios kilómetros entre el Hotel de Rosso hasta la colonia Müller. Debe haber 6 o 7 kilómetros de costa. Y a toda la orilla de la costa se fueron construyendo, pero se terminó consolidando lo que es ahora el actual Miramar, que no desapareció con la inundación y ahora está. Hay un planito que tenemos nosotros para mostrarle a nuestros televidentes y a nuestra audiencia, que es realmente muy interesante cómo se promocionaba en ese momento, ¿no? Porque decía la nueva ciudad turística del norte, o sea, es como que se quería realmente, hablando de barrio Müller, es como que se quería realmente. Vos fíjate, Miguel, que estamos en la hablando zona más importante del pueblo de Miramar, decía. Exacto. En la zona más importante de Mar Chiquita. De Mar Chiquita. De Mar Chiquita, ¿no? Ahí lo estamos viendo. Y es un planito que realmente cuenta historia como la gente que vivió allí. Así que bienvenido, Juan Bergia, a este programa tan interesante como es Rumbo al Centenario. Gracias por volver. ¿Naciste en Barrio Müller? Te íbamos a seguir molestando. Sí, gracias por invitarme, porque esto me ha servido estos días para
para recordar cosas tan lindas, tan bien. O sea, sí, yo nací ahí en el barrio Müller, y, o sea, viví ahí hasta los 14 años. Y yo hay cosas que siempre digo de lo que era el barrio Müller, era una gran familia. Sí. O sea, una solidaridad, un acompañamiento, esas cosas que existían antes, a la visita a no familiares, sino amigos que se juntaban, que la escuela, y teníamos un ámbito de encuentro, porque no solamente era el barrio Müller, que éramos más o menos rotando algunos, unas 30 familias, sino que era todo lo que lo rodeaba el barrio Müller. O sea que desde el arroyo de Barbero, el arroyo que salía de Cristal, o sea, el Club Barbero, todo lo que era el núcleo ese. O sea, era mucha gente. Si nosotros llegamos a ser más de 100 alumnos en la Escuela Nacional. Más de 100 alumnos, está muy poblada esa zona. Aparte de eso, teníamos el aporte de los chicos que iban del Hogar San Antonio. Claro, los croatas. Eran como 40 eso. O sea que hemos tenido siempre... Lo que pasa es que hoy hablaba con Pichón Francini, que es un memorioso y que se acuerda de tantas cosas, y él me decía, ¿sabes lo que pasa? Dice que ya estamos viejos y los que se acordarían de todo eso ya no están más, y nosotros éramos chicos en ese momento del auge del barrio Müller, sí, de la colonia. Nosotros la colonia no la vimos funcionando. Cuando nosotros crecimos ya eso estaba cerrado. Cuando yo nací, mi padre era el cocinero de la colonia. Naturista, claro. Sí. O sea que cuando nosotros, que era para nosotros la colonia el lugar para ir a jugar. Jugábamos y hacíamos los picnics del Día del Estudiante. Como el patio del Viena para ustedes, Miguel, que contaban como el Parque del Viena, claro. Así que haber nacido ahí, haberme criado y haber cosechado tantas historias lindas, y algunas no tan lindas, pero pasa siempre eso. O sea, para mí es tengo un recuerdo muy lindo de eso. Juan, ¿te acordás de los apellidos de las familias que habitaban Barrio Müller? Sí, acá tengo anotado para no olvidarme de nadie. Pero yo quiero valorar eso. ¿Me prestas, Juan, antes de empezar? ¿Me lo prestas, que se lo quiero mostrar a la audiencia? Miren si serán responsables nuestros invitados, que Juan se trajo una libretita con datos importantes para no olvidarse. Eso es responsabilidad de nuestros invitados y una manera de contarnos puntualmente, y a través tuyo lo saludo al Pichón Francini, porque él una vez había tenido la deferencia de armarme un planito de la colonia Müller, casa por casa, la familia. Sí. Y eso nos ayuda tanto a los que vamos tras la literal, que es súper importante. Si alguien no me acordé, que me perdonen, pero que nos mande un mensajito. Son muchos años. Y lo sumamos. Muchos años los míos, muchos años lo que pasaron. ¿Te acordás de los de Victoria o no? No, ¿Vos yo ya lo conocí. Y estaba la familia Dodorico, la familia Focasia, que vivían en la Escuela Nacional y después se trasladaron a una casa particular. La familia Gelsumino, el Durando, era el bar, la Nona Durando para nosotros, donde... había un bar. Claro, el bar y un almacencito y una cancha de bocha, y ese era un lugar de encuentro. La familia Novero, la familia nuestra, Bergia, Canale, que después que Canale se va Antonio Mapelli, la familia Ceruti, que vivían en la casa de 2 pisos que está ubicada al frente de la colonia. Sí. Una familia Facio, que después ahí va a vivir Elvio Francini, Mateo, que después va un tío mío, Bergia, Corrado, la familia Corrado, que después va una familia Texidó, que vienen de afuera y que van a vivir ahí, Texidó. Que
después don Francini, al frente vivía don Tarditi, también más allá vivía una familia Alfonso. Fasoli es la que compra la casa donde empezó a funcionar la primera colonia naturista. Ajá. Esa que después pasa a la familia Bianciotto. Claro. Mateo, la familia Biglia. Jorge Honner era un alemán, que era un matrimonio solo, sin hijos. ¿Y dónde vivían? ¿En qué parte de la colonia? Al frente de la familia Novero, entre la colonia y la Escuela Nacional. Ah, por la calle iba a la escuela. Claro, y después ahí fue la familia Chiotazo. Ah, en la casa donde vivieron los Chiotazos. Claro, después había una familia Caglieri, y la familia Becchiato, que era ya más yendo para la Don Sandrín, Castellano, Barcellini, la familia Barbero, que vivían ahí en los Boeros. De los Boeros. La casa de los Boeros. Los papás de Euclides Barbero. Claro. De la familia Trujillo, Don Sandrín, un personaje de aquellos. Un programa aparte. Y la hermana. Y la hermana ciega. Sí, vivían ellos ahí. Personajes. Después Dalmazo, Ópido. Estos Dalmazo eran dos hermanos solteros que eran muy especiales. Cuando muere uno de ellos, no se podía hacer el velorio, porque se hacían los velorios en la casa. Ah, sí. Porque las gallinas entraban a la casa y saltaban arriba del cajón. Fue algo... no daba ni para llorar. Para la risa. Un señor Ópido, Merlini, Armando Breso, que ya vinieron bastante más adelante, y la hija está casada en Balnearia, y Agulló, que era el chale ese que estaba al frente, que después ahí se instaló, al pasar de los años se instaló un cabaret. Ese era lo que yo recuerdo de toda la colonia Müller. Después hay, acá hay una lista de más de 60 familias que habitaron el barrio Müller y el entorno, que ese era el lugar que nos encontramos porque éramos parte de esa comunidad. ¿Había vínculos con la gente que vivía acá cerca de las 5 esquinas? Sí. Ahí se hacían como torneo de bochas, entre sí ya había competencia. La Manela era el lugar de otro programa se hacían bailes ahí en la esquina. En las 5 esquinas. Me acuerdo cuando se casó la hija, fue una fiesta extraordinaria, de no sé cuánto duró. y bueno, sí, estaba la familia de Zagará, Barbero se llamaba Club Colonial. Claro. Club Colonial. Sí, ahí se hacían los bailes, obras de teatro. Era el lugar de encuentro de nosotros, chicos adolescentes. Claro. Tal es así que éramos tantos. Porque había un bar, metegol y todo eso. Claro, éramos tantos los chicos y las chicas en ese momento, que en un momento organizó lo que era un asalto o la matiné. Claro, empezaban bailes a la tarde para los chicos. La gente que estaba en la colonia, ¿de qué vivía? ¿Qué había ahí? Las nutrias. Los criaderos de nutria, y los que no tenían quinta. Señor, a uno de los hermanos Dalmazo, venía a vender los huevos y te decía, ¿no quiere comprar los productos de gallina? ¡Qué súper respetuoso! Los productos de gallina. Así pero aparte, don Alfonso vivía ahí por ahí también, el que vendía sal y palo azul. Claro, porque ahí en la punta de la familia Alfonso, don Héctor Salvetti tenía un acopio de sal. Pero si un tío mío que era Ceruti, Raúl Ceruti, que vivía en esa esquina de la casa de 2 pisos, cuando en el tiempo de la seca acopiaba sal de la Mar Chiquita en bolsas con una jardinera dentro de la mar. Sí, yo sé que don Héctor estaba acopiaba. Ahí. Claro. Y ese chico hay una anécdota que es
tan increíble para esa época, que ellos tenían un hijo que lo habían internado en Oliva. Ajá. Sí, los Alfonso. Y se escapó. El Pío. Claro, se escapó y se vino caminando de allá hasta acá. Se orientó para llegar a Miramar caminando desde Oliva hasta acá. Más de 200 kilómetros. Qué increíble. Sí, eran chicos bárbaros. Eran buenísimos. Tenían como una esquizofrenia buena, intermitente. Claro. ¿Él era el chico que corría al lado del colectivo? ¿Puede ser? No. El Pío, cuando yo lo conocí que era chico, él daba como discursos en las esquinas, hablaba al aire y peleaba, discutía solo. Recorría los campos, iba yo de la familia Curetti a buscar pan y chorizo. Pero nada, ningún problema nunca. No, gente muy buena. La gente de los recuerdos que yo tengo de la solidaria, la gente sana, gente sin nunca problemas, no hubo nunca malos recuerdos, malas cosas, o sea, la gente, y bueno, cuando se hacía era esperar que se hicieran los bailes de Barbero, era el evento. Y bueno, esa solidaridad se vio reflejada en algunas cosas feas que pasaron, un tema de muertes jóvenes. Claro, yo recuerdo que más que todo, o sea, la familia Focasia, que él era el maestro Focasia, el guía, el consultor, el primer maestro, era la persona que estaba allá, se le enferma un hijo y queda en coma por muchos días, y me acuerdo las madres, yo me acuerdo bien de mi mamá y todas las madres, iban a pasar toda la noche acompañando a Doña Blanca, a la mamá, el Aldito Focasia. Después, bueno, tragedia, muere de la familia Bercellini, muere una nena hermosa, muere una hija de Mapelli, o sea, y ahí se vio todas tragedias que bueno, ahí se vio la unión del pueblo. Yo recuerdo el sufrimiento de la gente, lo mal que estaba la gente, que estábamos, yo era ya, me acuerdo bien, y haber sufrido muchísimo porque éramos muy allegados, ¿no?, a esa familia. Eran como una gran familia. Era una familia de que necesitabas, por ejemplo, cambio de reproductores de nutria, te doy dame el otro, sin costo, no todos tenían vehículo, así que cuando ¿Y se esperaba con mucha ansiedad los judíos de Buenos Aires que venían a comprar los cueros? Sí, se los esperaba con mucha ansiedad y se mucha necesidad, con mucha bronca. ¿Con bronca por qué? Porque era los precios. Negociado. O sea, cuando vos tenés algo para vender, crees que es lo mejor, y el que viene y te lo desprecia. Y por eso es que empezó la industria peletera. Claro, había que darle valor a la piel. Se empezó a decir, ¿por qué tenemos que sobrevivir a esto? Soportar eso teniendo los medios. O sea que los lugares de encuentro que yo era la escuela, el barbero y las reuniones en la cooperativa de criadores de nutria. Juan, ¿y se venía mucho al pueblo a Miramar? No. ¿Una vez por semana? No, el tema era así. Había, se iba mucho a Balneario. Pero salía derecho por la ruta. Claro, porque Balneario, por ejemplo, estaba Casa Capellán, que tenía todo. Multirrubro, sería ahora, tenía de todo. Ramos generales. Ramos generales, y al frente estaba Casa Arteta, que era ya de ropa para vestir. Entonces, cuando necesitaba algo, las mujeres necesitaban para alguna fiesta, algún evento, entonces iba a Balnearia. Iba a Balneario. Y después los talleres mecánicos, o sea, Balneario era un centro. ¿Tenían peluquero acá o iban a Balnearia? No, había acá. ¿Quién era Villo Calieri? Villo Calieri. ¿El Villo era peluquero? Claro, sí, íbamos allá, de Villo Calieri, nos cortaba el pelo a todos. Todo en la taza. No sabía, qué así que era mucho más. Después se empezó a unir más. O sea, nosotros la gente de la colonia con la gente de la pueblo. Lo que más era nosotros a venir eran
3 acontecimientos. 25 de mayo, el desfile, Claro. 9 de julio, el La desfile, patrona. y La fiesta de Santa Teresita. Sí, la novena, pero era el Día de los Santos y de los Muertos al cementerio. Al cementerio. Los primeros helados. Los que se primeros helados. tomaban. Y ahí había gente que iba a pasar el día. Había para comer, hacían asado, o sea, era todo un Es que era servicio. feriado en ese momento y se Claro, le daba una sí, importancia bueno, y una trascendencia que hoy no se le da. era así, así Sí, que... era horror. Y después, bueno, fuimos incorporándonos por el trabajo, por las cosas, por esto, porque el amigo, bueno, se fue haciendo una relación, se fue abandonando. Lo cotidiano se compraba ahí, la carne, el pan, o pasaban los panaderos. El panadero sí pasaba smooth. ¿Y el lechero? Y el lechero, no recuerdo, no veían acá en el pueblo. No, el lechero no, porque había, o sea, se compraba, se producía ahí la leche. Claro, no cada había. vez. Era eso y era... ¿De los Smut cuál era? ¿El Omar, el Poroto, el Aldo? El Poroto, el Aldo, y cuando no iban ellos, iba Carnevali. Claro, porque Lomar era chico en esa época. Iba Carnevali. El padre con el hijo, con el Luguito Carnevali. Iban a repartir ellos. Y después venía don, ¿cómo es? De Balnearia, que tenía un camioncito, y ahí tenía ropa, tenía cosas, y abajo la jaula para las gallinas, y un lugar donde entonces cambiaba gallina, pollo, huevo, Así por el trueque, corte claro. de tela, Así en trueque. el trueque, sí. Era época dura. ¿Alcanzaste? Don Méndez. Don Méndez. Don Méndez. ¿Alcanzaste a tomar la chinchivira? ¿Sabes lo que es? No, ya no estaba más. Ya no estaba más. La chinchivira era los soderos que había en el pueblo, habían inventado una limonada, una soda limonada, que se llamaba chinchivira. Sí. Entonces lo repartían en los hoteles los soderos, que había varios. Tenía una bolita. Siempre unos innovadores los miramarenses. Sí, y bueno, después se perdió. Sí. La chinchivira. No, sí. Y lo que pasa es que se vivía como se podía. Nosotros era un pantalón Claro. en verano, y corto, y en invierno, y Las heladeras eran a querosén. claro, las primeras heladeras que lo sé, sí. Sí, Claro. sí, sin ventiladores. Después se fueron incorporando los ventiladores. Nosotros teníamos electricidad un rato en la noche, porque teníamos un molinillo que cargaba una batería, y con eso. Y a la noche escuchábamos la radio, una novela, y Jaime Cloner y esas. sí, bueno, pero antes primero era de Buenos Aires, Radio El Mundo, Ah, Red del Mundo. y el Glostora Tango Club. Glostora. Claro, el Glostora Tango Club era 2 tangos, y después los días lunes era un jugador de fútbol que se hubiera destacado en esa fecha, le hacían un reportaje a ese jugador. Así que esperaban siempre. La radio era todo. Era la radio. ¿La gente Pero- se bañaba en la laguna mucho o no? No, ¿O se usaba poco? Es lo mismo que ahora. Somos Sí. pocos. Son pocos. ¿Le temían al agua? Porque es muy italiano, muy piemonteso de tenerle miedo al agua. No. Yo me acuerdo cuando empezó a venir el agua, mi papá ataba la chata con el caballo, petromás a queroseno, y nos íbamos a bañar ahí a la colonia. De noche, porque claro, era muy caliente al principio cuando empezó a haber agua. De día era imposible entrar. Estaba muy caliente. Así que íbamos a la noche A la y nos nochecita. bañábamos a la noche, ahí en la colonia. Y la pileta también, porque la pileta se había llenado de agua. Claro, entonces estaba bien buenos los pisos, Claro, profunda. y ahí también nos bañamos. O sea que... En la pileta que está. ¿Pero esa pileta pertenecía a la colonia? Sí. Y todavía está. Porque hay una pileta del bastante Hotel linda. Victoria también. Más Claro, adelante. más adelante, sí. Era, qué sé yo, o sea que nosotros la vivimos... Pero no tanto hermosa. como uno puede pensar. Las familias como que no se ponían la malla y iban a bañarse. No. Por más calor que haga, No, eran muy pocos los asiduos. Los asiduos bañeros. baños. Y bueno, Bañistas. pasa ahora. También pasa ahora. Pasa mucha ahora. gente. Somos Si siempre vos los mismos que están en la preguntás playa. qué porcentaje de la gente que vive en Usa la Miramar laguna, poco. va al agua,
Muy poco. O que valoran Yo la que voy puesta de todos sol los muy días, poco. voy que voy todos los días, veo tan poca gente Sí, de Miramar. los porque- nuestros es como que no, trabajamos. Sí, También, la que trabaja, tiene que ver, tiene que ver. también, sí, pero bueno, viste que acá te podés bañar de noche, De noche, sí. te podés bañar Hermoso. los días de calor, yo he sabido ir a las 6:30, 7 de la mañana a la laguna, o sea, siempre hay el cuando te Juancito, gusta. ¿cómo era la jornada escolar? Bueno, yo recuerdo nombres como el maestro Focacia, Gutiérrez, nombres muy, muy reconocidos. Sí, era dura, o sea, eran buenos maestros, o sea, eran buenos maestros y eran venidos de todos lados. Focacia vino de Villa Dolor, Villa Dolor. el matrimonio Gutiérrez de Catamarca. Y era maestro el hombre, cosa que... Claro, los dos maestros. Sí. maestros. Y bueno, después estaba el maestro Angeli, que ese era un personaje. Todos tienen muy- recuerdos. Muy especial, un hombre. Los tenía. un Ese hombre- vino después que Gutiérrez. No, juntos. Juntos. Ah, Después era un maestro. claro, después se fueron. Nosotros, porque venían las maestras de afuera y se alojaban en casas de familia. Claro. Claro. Nosotros Pasó tuvimos como Maricón. Como Maricón. contento, viste, para colmo, no me daba clase a mí. Vivía en mi casa y le tocó otro curso. otro grado. como Otro decíamos grado. en ese momento. Sí, otro grado. Así que, pero bien, o sea, el maestro era, por supuesto que los chicos se portaban mal, era duro, Y- Gutiérrez era duro, era del puntero y, y las orejas. Tengo muchas anécdotas de ¿Y vos conociste a doña Reigenson, que Sí, vino después? Vos ya habías sí. terminado la escuela. No, yo iba a la escuela. Ah, todavía. Bueno, Lo sucedió al final, digamos, de tu... Y había. Doña Reigenson, el marido era dentista. Claro, y ella iba con el sulky. Iba con el sulky. Con el sulky, Claro. sí. Y entonces siempre en el último rato antes mandaba a los chicos a que le ataran a los más grandes, que sabían que le ataran el caballo al sulky, y un día se lo adornaron el sulky y el caballo con los laureles. Había plantas de laurel ahí, así que no sabía, un espectáculo de flores. Pero bien, y las maestras que venían de afuera paraban, después empezaron a venir de Balnearia, la señora García, muchas maestras, o sea, que yo me acuerdo, ¿viste? Pero no, doña Reigelson era muy estricta, pero, viste, a nosotros los chicos como ahora, ¿te parece que ¿Vos estuviste siempre en la escuela vieja y en la escuela nueva? No, No, la escuela la escuela nueva. nueva. O sea, Toda la escuela nueva. Toda la escuela Ah. nueva. Claro. ¿La escuela Imagínate, nueva es del 49? la escuela nueva, calculá cómo habremos sido Estaba flamante, era hermosa escuela. muchos alumnos que en un grado funcionaba en la punta de la galería. Habían hecho un biombo porque las aulas no alcanzaban las aulas. No Claro. alcanzaban las aulas. Hubo un año que... Y eso es hay cosas, viste, que uno te encariñas de chico y después pasan los años y decís, bueno, esto. No sé por qué no ha sido declarado un Patrimonio histórico. Sí, porque es una ruina hoy, qué que hayan, está bien la necesidad, hay que contemplarla, pero que esté sirviendo como alojamiento. pena. Pero ya se robaron los techos, se robaron las no me aberturas. parece justo, sí, sí. pero bueno, pasó, es así. Cuando hace unos meses vinieron las nietas de don Focacia y Claro. de la nuera, y ellas querían ir a ver Lo que vieron en las fotos. Y no estaba la más. placa que cuando se cumplieron 50 años Ah, Ah, sí. yo, claro. instalaron una placa en homenaje a don Focacia. Y cuando quisimos ir a verla, escuchamos gente hablando, qué sé yo, y después nos dijeron que la placa no está más. No, Lo habrán vendido por bronce. Así que, no, pero eso fue en el 2003. Cuando llegó el agua en el Claro. 2003 fue tremendo. Claro. Pero Sí, creo que fue desidia también, ¿no? Porque Claro, claro. Sí, se es como dejó que todo, decir, todo. bueno, no, Sí, no sí. era parte de Y vos hablabas con la provincia le echaba la culpa a la nación Claro. decía que no le daban los fondos para
visitar, pero bueno, la realidad nuestra era especial, porque era la laguna la que estaba llegando, inundó. En ese momento, bueno, se decidieron trasladar los 5 alumnos que tenían al pueblo y se cerró la escuela, pero porque estaba inundada. Pero quedó todo ahí, Juan. Quedaron los registros, quedaron los archivos, quedaron los muebles, todo después se fue robando. Las placas las deben haber vendido seguramente por Bronce, pero eso fue en el 2003, ¿no? Lo que pasa es que era, bueno, yo que ando por todos lados encuentro muchas escuelas de ese tipo, de hecho, construidas en todo el país. Y eran realmente con todo, la cocina, la joya, la cocina leña que tenía, los baños. Todo de primera, los baños eran baños para esta época. Sí. Bueno, ¿ustedes se subieron a la torre cuando eran chicos, en la torre de la colonia? ¿O no los dejaban? ¿No? Esa era la travesura. Ahora hay lechuza. ¿Con permiso o sin permiso? Sin permiso. Sin permiso, eso no te encontramos. Eran los lugares de cita de los adolescentes. Claro. A ver, Juan, porque el director me está haciendo carita que estás haciendo ruido. Los bailes de barbero. O sea, todos los paseos. Y éramos muchos. Claro. Muchos adolescentes. Muchos chicos y muchas chicas. Muchas familias. Era habitual 3, 4, 5 hijos. Y entonces. De todas las edades. No había Netflix en esa época. Y bueno, la verdad que épocas hermosas. Yo tengo recuerdos de los amorcitos de la escuela primaria, y además muchos amigos que han quedado de esa época, ¿no? Y eso es lo más importante. O sea, que lástima que se perdieron los contactos. Yo intenté los contactos con los chicos que venían al Hogar San Antonio. Tengo varios. ¿Sí? Sí. Eso es algo que habría que no sé, cuando se haga la fiesta del centenario, habría que invitarlos Sí, hay mucha gente esperando ese momento, porque creo que va a ser un momento de reencuentro realmente lindo. Y bueno. La gente grande hablaba de la colonia, Juan. La gente más grande, ¿se escuchaba o como que había pasado? Dejó huella, digamos, el hecho de tener una colonia naturista, adelantado un siglo a todo lo. Porque el ayuno intermitente empezó con Aventín. Antes de que hablemos de José Aventín, la colonia naturista, vamos a ir a una pausita, lo vamos a dejar que tome un sorbito de agua, Juan, y volvemos, porque la historia de la colonia naturista, como dice Miguel, fue un pionero, don Aventín, de lo que fueron los ayunos intermitentes de lo que tanto hablamos, pero eso te lo contamos después de este pequeño corte. Estamos presentando por Radio Cardinal y el Canal 99 Rumbo al Centenario con Mariana Zapata y Miguel Franco. Y seguimos en este Rumbo al Centenario de todos los jueves, que es un pequeño homenaje que hace la Cooperativa Eléctrica y de Servicios Públicos Miramar Limitada a toda la historia de nuestra comunidad. Y estamos acá con Juan Bergia. Les digo que los cortes son tan interesantes como lo que va al aire, ¿no? Así que bueno, habría que filmar todo en realidad para que nos quede en archivo. Y ahora vamos a hablar de esta parte interesante de lo que era la colonia Müller, cómo fue la colonia naturista. Y a modo de introducción, yo traje acá un librito. José Aventín, él había nacido en España, ¿sí? En una época en donde tenían un gobierno comunista y en donde los únicos que podían consumir carne de cerdo era el comisario, el sacerdote y el intendente, ¿sí? El resto de las familias tenían sus propias huertas y fue ahí cuando José Aventín empezó a practicar lo que era el naturismo. Con el paso de los años, él consideraba que nuestro organismo, dependía de cómo lo tratáramos, era como el organismo nos trataba a nosotros. Entonces él empezó a escribir estos libros que se llamaron La salud para el ayuno, con una tapa muy especial, y se las describo. La belleza ideal, ¿sí? Una joven acá con una coronita. Una naranja que decía que era la mejor manera de depurar nuestro cuerpo a través de jugos naturales. Y
el sistema digestivo, en donde marcaba específicamente el intestino, porque él consideraba que el cuerpo humano tenía una particularidad, su propia cloaca, y si esa cloaca estaba limpia, íbamos a gozar de buena salud. Él inventó el ayuno intermitente, como decía Juan Bergia, un visionario, 100 años adelantado a la historia. ¿Qué decía él? Había que consumir caldos antioxidantes y hacer ayunos. Lo probó en su cuerpo. Y escuchen bien esto porque es súper interesante. Y hoy lo estábamos leyendo con Gaby, mi compañera de trabajo, y dijimos, no, tenemos que ponerlo en práctica ya, ¿eh? ¿Qué hizo José Aventín? Hizo un ayuno de 105 días, ¿sí? Tomaba caldos antioxidantes, hojas de para, que es un pequeño arbusto que se encuentra en esta zona. Hacía fangoterapia, balneoterapia 2 veces por día. Y según este libro, con imágenes fotográficas incluidas, él adelgazó 45 kilos. Y esto es lo más importante, chicas y chicos, rejuveneció 25 años, ¿sí? Así fue como con esta teoría, él comenzó a construir en nuestra localidad. Él ya venía desde la localidad de Santa Fe, pero construye en nuestra localidad la colonia naturista. Y tenemos la suerte de que Juan Bergia tenía su papá, que era el cocinero de la colonia, ¿sí? Sí, fue cuando nací yo, en 1949, mi padre trabajaba de cocinero ahí, que nos hacía comida naturista. A toda la familia. Sí, era muy buen cocinero. ¿Es decir, con poca carne o vegetariano? No, él consideraba que había que introducir proteína, muchas verduras, todo lo que era en esa época, pero tampoco había medios como para una familia de tres hijos. Ellos, mi abuelo que vivía con nosotros era... no podías hacer ese tipo de comida, aparte del trabajo de campo, porque él era cocinero y a su vez tenía el crédito de nutria, o sea que hacía la doble tarea, entonces tenía que comer bien. ¿En ese tiempo se comía la nutria o no? Sí. Ya se comía. Se comía. Sí. Y bueno, ahí es lo que yo digo, don Aventín, no sé, para esa época. Y él empezó, según yo tengo conocimiento, en una casa que después vivió la familia Bianciotti, último, que vivieron ahí. Él tenía ahí unas habitaciones y después hizo convenios con otros médicos, con gente, y construyeron la colonia. Lo que pasa es que don Aventín pensaba en la salud y no en la plata. Claro. Y la gente que vino a hacer semejante inversión, semejante infraestructura, querían ganar plata. Claro. Entonces, cuando eso dejó de ser negocio, cerraron las puertas y se fueron. Claro. Pero eso tenía, les decía, tenía campo nudista, o sea, separado entre los hombres. Un sector para hombres, otro sector para mujeres. Tenemos una imagen ahí que podemos ver, ¿no? Que son como camastros en habitaciones sin techo, en donde yo supongo que le habrán puesto la toallita para la foto, pero como dice Juan, eran sectores en donde... Esas eran las tapiales y nosotros cuando la veíamos ya eso no existía. Claro. O sea, estaba la infraestructura, pero por supuesto que no funcionaba más. Pero calcular que estamos hablando de más de 100 años. Sí, o sea, que hay unos baños a vapor ahí tremendos, sí. en donde hoy nosotros conocemos otra cosa en la actualidad. Era algo que debería, lamentablemente, se destruyó. También a lo mejor la inundación le hubiera afectado, pero hoy sería un lugar de visita como es el Hotel Viena. Y eso, en el gobierno de los militares se destruyó. Se demolió y quedaron las ruinas, quedaron los montones. Los cimientos nada más. O sea, que y la torre. Una pena, ¿no? Porque hoy sería, hoy son escombros que sería un lugar de un atractivo turístico más. Sí. Pero bueno, ya está, pasó. Sí, y bueno, o sea, ahí trabajamos. Yo te mostré hoy una foto
la cantidad de gente ¿Tenía que gente trabajaba. todo el año? ¿Iba gente? ¿Era como un centro médico? Mira, Era como el Puigari, digamos. hoy hablaba con el Pichón Francini de ese tema. Nosotros estamos viejos y en ese momento éramos chicos. Claro, hay datos que por ahí. Y los viejos de esa época, la gente de esa época que lo vivió, por supuesto que ya no está más. Y no había, los padres no contaban demasiadas cosas, no transmitían experiencia. Claro. Era como que ya está, eso fue y bueno, y eso fue quedando. Y no hay, yo mira que vos me avisaste, empecé a hablar con uno, con otro, a buscar información y no hay registro, no hay. Lo único que, porque Dona Ventín, una hija, vivía en Valeria, Sí. era la madre de Jorge Morales, que era gerente de banco, y abuela de Gastón Milanesio, Claro. que vive acá, mi ex, ¿no? O sea que ella siguió viviendo acá en la Valeria. zona, claro. Y bueno, pero él fue, no sé, fuera de época, digamos. Claro, un misionario. Misionario. Él intentó Innovador, hacer algo totalmente. que estaría bien ahora, que funcionaría muy bien ahora. Sí, porque también leía que tenían musicoterapia, aromaterapia, cosas que se hacen en los spas ahora Claro. Sí, en esos tiempos. No, Además, sí. Los arbolitos esos eran eucaliptos mentolados, o sea, Claro. no era cualquier arbolito el que tenía. Tomar ahí, sol, ¿no? Entonces, comer sano, Sí. No, Todo no. lo que- Era o sea, Los ayunos. los que se Los alojaban ahí, depurativos. que veían las puestas de sol, o sea, la gente, pero claro, viste, las conexiones en ese momento eran muy complicadas, no había, los trenes llegaban a Balnearia, no había ruta, no había comunicación, o sea que era difícil. Era difícil. Era difícil, porque Sí, la gente a veces mira, o sea, las cosas ahora, y a nosotros nos tocó una época en que las comunicaciones. no teníamos comunicaciones, Claro. no existía, no había, la única era la radio, y no todo el día se escuchaba, porque si era pila, un ratito para que no, y si era batería, tenía que haber viento para que te cargara la batería. Claro. O sea que la información, ¿cuál es? La que te daban los maestros, lo que... O sea, después fuimos evolucionando, por supuesto, fuimos incorporándonos cada vez más a la información, pero fueron muchos años. Muchos años. La colonia naturista sacábamos cuentas que funciona unos 15 años más o menos. Después se transforma en la colonia de vacaciones Eva Duarte. Ahí cuando Juan dice que los resultados económicos no eran los esperados, Claro, ahí se fue cerró. vendida a la Fundación Eva Duarte. Sí. Sí. Mi mamá, por ejemplo, cuando yo empecé a preguntar de esa parte, ella no la recordaba como la colonia naturista, sí como la colonia de vacaciones. Claro. Y después claro. vengo a hilar que hay mucha gente que la conoce como la Claro. colonia de vacaciones. Sí, pero Después- tampoco debe haber funcionado mucho Mucho tiempo. como eso, porque después la vendieron. La venden a Y un de- sindicato vitivinícola Claro, que de es el que la Mendoza, demuela que después. es el que la demuele, ¿no? Sí, sí. Agradecemos el llamado de Nelson Peiretti que nos está viendo, mandamos un abrazo inmenso. Gracias por la info, vamos a estar en campaña. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas en la colonia Müller, ¿sí? Ahí al ladito nomás de la colonia naturista, bueno, ahora quedó tapado otra vez por el agua, pero los que andamos mucho en bicicleta por ese lado, descubrimos al lado casi de lo que era la pileta de la colonia naturista, una pileta de cemento tremenda, o sea, no sé, Miguel, vos sos el arquitecto, pero era un ladrillo inmenso así y otro ladrillo inmenso así, eran las paredes, ¿cómo se dice eso? Paredes de 60, 40. A ver, cuando ahora se llama pared de 30, antes eran 30 centímetros reales. Por bien. 15. Y ahora Las son paredes 60. de la pileta. Sí, habrán sido de 60 o 45. Tremendo. Y cuando le pregunto a Pichón, porque es mi Sí. libro de cabecera, me dice que era el Hotel Victoria, Sí, pero que él nunca lo vio funcionando no, al hotel. no, yo me acuerdo que yo preguntaba qué era eso. Claro, porque es majestuoso toda esa parte. ¿Y cuál era la respuesta? Era un hotel que, Claro, que no funcionó. claro. Yo tengo entendido que el Victoria, para poner Sí. un poquito de información, era de los mismos dueños del Gran Hotel Victoria de Córdoba.
Claro, si hay en una que revista armó, Pebeta, sale la que- publicidad. Y el encargado era alguien de apellido Caglieri, pero no sé cuál de los cantidad de Caglieri que tiene Miramar, que Claro. estuvo un tiempo como de gerente, digamos, Claro. como dándole atención. ¿Y qué Pero duró recién muy soy poco, la hasta una 40? primera inundación y después Claro, 59. Sí, lo sí. llevaron. Y se volvió a ver ahora, porque no se Bien. vio nunca más después de que se inundó en el 59. Y más para allá está la Casa de los Boeros, que es esa casita que se ve en esos tapiales de hierro tremendo. Y más para allá, otra historia apasionante, que es la casa de Manolito Sandrín con su hermanita, que es para otro programa. Esa parte es para otro programa, ¿no? Juan, nos Sí. estamos despidiendo Bueno. ya. ¿Quieres dejarle algo a la audiencia de tus vivencias de esa época? Algún, no sé, algún dato interesante. No, yo soy un agradecido de haber nacido en ese lugar, de haberme criado, de haber compartido con toda esa familia la parte importante de mi vida, que es hasta la adolescencia. Después, bueno, los caminos me trajeron a vivir al pueblo, pero siempre el recuerdo y el valor que ha tenido para esa comunidad ha sido la escuela. La escuela no La sé. escuela Un vínculo. y el director de la escuela, Focaccia. maestro Focaccia. Una eminencia. Porque aparte de ser de haber conseguido él que se construyera la escuela y haber llevado adelante todo eso y bueno, o sea, con una cultura, yo lo he seguido viendo muchísimos años después, hemos tenido una relación de familia muy importante, muy sana, con los hijos, con todo, o sea que yo creo que él es merecedor de un homenaje. importante. Porque Por lo menos una calle del pueblo se debería llamar Focaccia, ¿no? Maestro Focaccia. El maestro Focaccia ha sido, no solamente el maestro, Sí. ha sido, Parte de las familias. era el colocaba las inyecciones, miraba el detalle, tonto a lo mejor, pero para esa época que no había, ¿a dónde ibas a ir? Tenías que ser alguien que, y bueno, y él dejó para todo, cualquiera que viva hoy y que fue a la escuela y que lo conoció, Referente. sabe qué clase de persona fue, ¿no? O sea, muy bien. Juancito, 1.000.000 de gracias. No, gracias a Te ustedes. vamos a seguir molestando No porque hay ninguna tenemos molestia. temas diversos en donde sabemos que han sido parte también. Me agrada y me alegra porque me ayuda a acordarme de muchas cosas. Y gracias por este compromiso, ¿no? De anotar, de hablar con uno, hablar con otro para darle fuerza a los conceptos que vos tenés. Así Y que lo que pasa es nosotros que orgullosos de la memoria recibir. falla, pero El anotador. está anotado, ¿no? Miguel, nos estamos despidiendo ya. Creo que es por primera vez nos estamos despidiendo a horario. Se me quedé con muchas ganas ya del programa de Manolito Sandrín y la hermana. Sí, Ramón. es apasionante. La hermana es ciega apasionante. que le manejaba las historias clínicas. Ujú. Digamos, Manolito era médico homeópata. Iba la gente a atender y la hermana ya por la voz conocía al paciente, y Manolito le traía, que guardaba todo en unos rollitos en un determinado que la hermana sabía y sabía perfectamente dónde estaban ubicados. La historia clínica de cada uno sabía. Braille, Ella. sí. Es más, dicen que si la gente no sabía que era ciega, ella se movía por su casa y en sus sí, actividades de una sí. forma que no te das Natural, cuenta sí, que era sí, ciega, así ¿no? es, así es. Les prometemos que el próximo programa va a ser esa parte, Hotel Victoria, Boero, Manolito Sandrín. Vamos a ver si podemos lograr una entrevista con Ana María Sandrín, que ella vive en Buenos Aires, pero está siempre en contacto con nosotros y sería ideal lograr ese contacto para que ella nos cuente un poquito de esa historia maravillosa, ¿eh? Vamos a discutir entonces, Miguel, para el próximo jueves, porque ya teníamos definido una grilla, pero bueno, me parece que esto también está interesante. A ver qué hacemos el próximo jueves. Por supuesto, así será. Bueno, gente, nos estamos despidiendo. Se va un programa más de Rumbo al Centenario. Muy felices. A ver, les quiero contar una infidencia. Más de una vez a Juan se le llenaron los ojitos de lágrimas. Y entendí una cosa. Ayer me dijeron, ustedes los miramarenses son fanáticos realmente, ¿eh? Y yo creo que sí. Creo que tenemos un amor. Yo quiero hacer una pregunta al aire a nuestro. Hoy no lo saludamos a Pedro Bernardini, que siempre nos Ah, sigue. a Pedro, es verdad. Y hacer una pregunta.
¿qué hace un apellido friuliano en un océano de piamonteses? Y ya Si nos la va a sabe, escribir Pedro, algo, que nos Pedro. lo diga. Ya nos va a escribir algo, Pedro. Pedro me mandó, ayer todavía no tuve tiempo de leerlo, cuando vino León Gieco a Miramar. Al Marina. Al Marina, y cuando volvió a Miramar a finales de los 80 para inaugurar las nuevas nocheramas allá en donde es el Petit en la actualidad, ¿no? No, me parece que está medio cambiado la historia. Bueno, algo así, no lo leí, no me retes, Pedro, no lo leí todavía. Nos vemos Sí que vino otra vez, sí, en otra ocasión, sí. Vino con Abel Pintas. Con Abel Pinto, Nito Mestre. No voy a hablar mucho los que no lo leí. Carabajal, yo estuve esa noche en el club. Bueno, gente, nos vemos el próximo jueves. Si tienen más temas por privado, nos van tirando que nosotros vamos armando. Un beso inmenso, los esperamos. Próximo jueves de 19 a 20 horas en este programa que dimos en llamar Rumbo al Centenario. Hasta el jueves.